Cuando nosotros hablamos de los movimientos de caída libre, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha visto o quién no ha soltado una piedra, un objeto, y yo noto que cae, ¿no? O a veces agarro el objeto y lo lanzo verticalmente hacia arriba y me voy a dar cuenta que mientras sube va disminuyendo la velocidad y cuando está empezando a bajar va aumentando esa velocidad, ¿no? Y por ahí quizás yo sé que tú te has preguntado ¿y cómo cambia la velocidad? ¿Y por qué cambia la velocidad? Cuando nosotros hablamos de los movimientos de caída libre, hay un responsable de qué o por qué los cuerpos tienen que ser atraídos hacia la superficie terrestre. Y la responsable viene a ser el campo gravitatorio que ejerce nuestro planeta, en este caso la Tierra. A todos los cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones, la Tierra tiene la capacidad de poder atraer a esos objetos. Es por eso que cuando yo agarro este objeto y de pronto lo suelto, es atraído. ¿Por qué? Porque la Tierra lo atrae. Entonces, a estos movimientos en los cuales solamente afecta la atracción gravitacional, se va a denominar movimientos de caída. Pero nos menciona, dice, tiene que ser caída libre. Por ahí puedes preguntarte, profesor, ¿por qué un movimiento de caída libre? ¿Sí? ¿Qué de diferente tienen con un movimiento de caída normal? Mira, para eso, ¿sí? Podemos nosotros analizar acá. Mira. Yo tengo una pequeña hoja, ¿sí? Y puedo hacer esto, ¿no? Puedo soltar y comparar estos dos movimientos, el movimiento de esta tiza y el movimiento de esta hojita de papel. Date cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, habrás notado que esa hoja de papel, ¿sí? ¿Qué movimiento desarrolla? Esa hojita de papel, al momento de bajar, desarrolla toda esa trayectoria. Y la pregunta es, profesor, ¿pero por qué desarrolla esa trayectoria? ¿Ya? La respuesta es que el medio en donde nosotros estamos en este momento es un medio que está compuesto por un conjunto de moléculas, partículas que conforman el aire. Y cuando este objeto quiere bajar por la atracción gravitacional, estas moléculas de aire impiden ese movimiento. Entonces como que resisten y se están oponiendo a ese movimiento. Cuando nosotros hablamos de un movimiento vertical de caída libre, nosotros tenemos que despreciar estos efectos de resistencia por parte del aire. ¿Qué quiere decir? Que el medio en donde se van a mover los diferentes objetos en movimiento de caída libre es un medio ideal, un medio en donde no existen estas moléculas de aire. Y es bastante sencillo poder generar medios al vacío, ¿no? Simplemente es un dispositivo en el cual nos permite de alguna manera succionar o sacar todas las moléculas del aire del ambiente, y cuando nosotros soltamos esta hoja y esta tiza, por ejemplo, en un medio en donde no hay ningún tipo de resistencia, o sea, no hay moléculas de aire en toda esta región, entonces esta hoja de papel y la tiza van a caer de forma simultánea y de manera rectilínea. Entonces, a aquellos movimientos en los cuales solo está afectado por la atracción gravitacional y despreciamos cualquier tipo de resistencia, principalmente resistencia por parte del aire, nosotros vamos a denominar movimientos de caída libre. ¿Ya? Ahora, en estos movimientos de caída libre, nos vamos a dar cuenta que los objetos, mientras van subiendo, van disminuyendo la velocidad. Y los objetos, cuando van bajando, van aumentando su velocidad. Y nos podemos preguntar, ¿y de cuánto en cuánto aumenta? ¿O de cuánto en cuánto disminuye? Entonces, para poder cuantificar o saber cómo es esta variación de la velocidad, nosotros tenemos que saber la aceleración que experimenta estos cuerpos. Y esa aceleración tiene un nombre en particular cuando nosotros analizamos los campos gravitatorios. Se denomina aceleración de la gravedad. Y esta aceleración de la gravedad tiene valores distintos dependiendo de en qué parte de la Tierra nosotros nos encontremos. Si te imaginas la Tierra no es esférica, ¿cierto? En los polos, por ejemplo, el radio medio hacia los polos es menor comparado al radio medio de la línea ecuatorial. A lo largo de la línea ecuatorial, el valor promedio que tiene la intensidad del campo gravitatorio o la aceleración de la gravedad es 9,78. En los polos, por ejemplo, el valor de la gravedad es aproximadamente 9,83. Pero tú has notado y has visto que en los diferentes textos y en los diferentes libros hay un valor promedio que siempre se trabaja en los diferentes ejercicios y también tomado en las diferentes universidades de nuestro país, que es el valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que los objetos en promedio están cambiando su velocidad de 9,81 en 9,81 metros por segundo en cada segundo de su movimiento. Pero como a veces es un poco difícil analizar, ¿no?, estos cambios de velocidad en función de estos valores de decimal de la aceleración, nosotros vamos a trabajar con este valor. Observa.
10 metros por segundo al cuadrado. No porque de alguna manera existe este valor de gravedad, sino porque es mucho más práctico trabajar con esto y dar los valores a la velocidad en cada segundo, en cada 2 segundos, en cada 3 segundos. Y si la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, nosotros nos debemos preguntar qué significa o qué nos informa que la gravedad sea 10 metros por segundo al cuadrado. En ese caso, si te recuerdas de las semanas anteriores, en donde nosotros hemos desarrollado la parte de los movimientos rectilíneos uniformemente variados, en donde la aceleración te va informando cómo es el cambio de velocidad por cada segundo, lo mismo sucede con la aceleración de la gravedad. Si te dice que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, nosotros debemos entender al momento de solucionar los ejercicios que el valor de la gravedad va cambiando de 10 en 10 por cada segundo de movimiento. Escucha bien, ¿ah? ¿De cuánto? De 10 en 10 por cada segundo de su movimiento. ¿Ya? Ahora, sabemos que si suelto un objeto, cae. ¿Sí? Y te das cuenta que arriba empieza con una velocidad 0 y luego empieza a aumentar ese valor de velocidad. Va aumentando de 10 en 10 por cada segundo. Y eso lo podemos explicar detalladamente en esta figura que tú tienes. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar un valor de velocidad inicial. Vamos a decir que acá, esta velocidad inicial verticalmente hacia abajo, que sea 20 metros por segundo. Como él está descendiendo, el valor de esa velocidad va a aumentar en 10 metros por segundo por cada segundo. Por ahí puede decir, profesor, ¿qué significa eso? Que de esta posición a esta posición, si yo considero un segundo, quiere decir que este valor de velocidad que nosotros tenemos por acá, ¿sí? La rapidez aumenta en una vez 10. ¿Qué quiere decir? Que la rapidez estaría aumentando en 10 metros por segundo. Es decir, si acá tú tienes 20, aumenta en 10, llegaremos a tener acá en el otro punto una rapidez de 30 metros por segundo. Y si acá hay 30 metros por segundo, y ahora ya no voy a considerar un intervalo, por ejemplo, de 1 segundo, voy a considerar un intervalo, por ejemplo, de 3 segundos. ¿Sí? Y si pasa 3 segundos, nosotros podemos analizar un poquito y mencionar por esta parte lo siguiente. Si en 1 segundo cambia 10, en 2 segundos cambiará 20 y en 3 segundos cambiará 30. Quiere decir entonces que en esta parte la rapidez aumenta en 3 veces 10 porque está pasando 3 segundos, en 3 veces 10 y 3 veces 10 es 30 metros por segundo. Como aumenta en 30 metros por segundo y acá tú tenías 30 más 30, te vas a dar cuenta que por acá la rapidez, ¿cuánto viene a ser? 60 metros por segundo. Y si de acá en adelante considero, por ejemplo, 4 segundos, igual, la interpretación sigue siendo la misma. Si en cada segundo aumenta 10, en 2 segundos aumenta 20, en 3 segundos aumenta 30, en 4 segundos aumentará 40. Entonces por acá nosotros podemos mencionar que la rapidez aumenta en 4 veces 10. Y 4 por 10 es 40 metros por segundo. En estos 4 segundos se habrá incrementado en 40 metros por segundo. Acá tengo 60, le agrego 40. Entonces en esta parte inferior nosotros vamos a tener una rapidez de 100 metros por segundo. Entonces esto es lo que tú debes de entender cuando empiezas a analizar un movimiento de caída libre en el cual el objeto está bajando, que por cada segundo aumenta 10 y el cambio de velocidad va a ser directamente proporcional al tiempo transcurrido. En 1 segundo aumenta 10, en 2 segundos aumentará 20, en 3 aumentará 30, en 4 40, en 5 50 y así sucesivamente va a ser proporcionales a los tiempos en caída libre.
Ahora vamos a ver cómo sería la interpretación del valor de la aceleración de la gravedad, ya no en movimiento de bajada, sino en un movimiento de subida. Recuerda que cuando la partícula sube, la velocidad tenía que disminuir de 10 en 10 por cada segundo. Entonces, si yo acá lanzo esta partícula, vamos a suponer, lo lanzo con 90 metros por segundo de esta posición, y acá para acá transcurre un segundo, ¿sí? Mientras sube, sabes que la rapidez tiene que disminuir. Entonces, en este primer tramo que tú tienes acá, la rapidez disminuye. Como solo pasa un solo segundo, estaría disminuyendo en 1 por 10. Y recuerda que 1 por 10, esto es 10 metros por segundo. Si acaba en 90 y disminuye en 10, a 90 le resto 10 y voy a tener que el valor de la rapidez por esta parte es igual a 80 metros por segundo. Pero si considero que de esta posición a esta posición transcurre 4 segundos, igual, ¿no? La interpretación es la misma. Si por cada segundo disminuye 10, en 2 segundos estará disminuyendo 20, en 3 estará disminuyendo 30, y te das cuenta que por acá, ¿cuántos segundos hay? Hay 4 segundos, ¿cierto? Entonces, eso me indica que por acá la rapidez disminuye en 4 veces 10. Y 4 veces 10 viene a ser 40 metros por segundo. Eso indica que al 80 metros por segundo, que era la rapidez justo al empezar este tramo, le voy a quitar 40. Y al quitar 40 voy a notar que esta partícula en ese instante tiene 40 metros por segundo. Y si de esta posición a esta posición pasan 3 segundos, la idea es la misma. Si en 1 segundo disminuye 10, en 2 segundos disminuye 20, por acá tú tienes ¿cuánto? 3 segundos. Y en 3 segundos, dime, ¿cuánto será la rapidez por esta parte? La rapidez disminuye en 3 veces 10. Y si es 3 veces 10, esto de acá será 30 metros por segundo. Va a disminuir en 30 metros por segundo. Por acá tiene 40, le voy a quitar 30, entonces a la parte superior va a llegar con 10 metros por segundo. Ten en cuenta que mientras la partícula tenga una velocidad hacia arriba, significa que aún tiene la capacidad de poder seguir subiendo. Es decir, como acá todavía le queda 10 metros por segundo hacia arriba, esta partícula aún va a seguir subiendo. Por ahí te puedes preguntar, profesor, ¿en qué instante él alcanzará, por ejemplo, su altura máxima o su velocidad cero? Solamente le estaría faltando, como acá hay 10, para que sea cero faltaría un solo segundo. Y eso hay que tener en cuenta. Y además, recuerda que todos los objetos que son lanzados verticalmente hacia arriba van a ir disminuyendo el valor de su rapidez hasta que un momento en la parte superior, ahí arriba, sea cero y de pronto empiece a bajar. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico en el cual nosotros podemos aprovechar toda esa información que te estoy mencionando, ¿sí? Eso va a ser nuestro nivel de lanzamiento y yo voy a lanzar esta partícula verticalmente hacia arriba con un valor de velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y si lo lanzo verticalmente hacia arriba con 20 metros por segundo, yo sé que en esta región del espacio le está afectando la aceleración de la gravedad. Y este valor de la aceleración de la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Recordarte también algo que ya habíamos mencionado en la parte de la teoría, es que siempre que tú veas que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, es un movimiento de caída libre. Es decir, el medio en donde se van a estar moviendo estas partículas es un medio ideal, es el vacío.
Es por eso que se cumple que el cambio de velocidad es de 10 metros por segundo en 10 metros por segundo por cada segundo de su movimiento. Entonces, si lo lanzamos verticalmente hacia arriba con 20 metros por segundo y considero que de esta posición a esta posición pase exactamente un segundo, recuérdate, por cada segundo disminuye 10. Y si por acá tienes 20 y disminuye 10, acá arriba vas a tener 10 metros por segundo. Y si por acá tú tienes 10 metros por segundo y transcurre otro segundo por esta parte, acá en la parte superior, como es 10 y disminuye en 10, inmediatamente tú te das cuenta que su rapidez, ¿cuánto viene a ser? 0. Y si la rapidez es 0, él llega a tener un reposo instantáneo, es decir, hay un determinado instante en donde él se estaría deteniendo. Pero tú sabes, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, esto es las características del ascenso y ahora voy a analizar el descenso, es decir, estaría analizando la bajada. En la bajada empezaría del reposo, acá en la parte superior con una rapidez igual a 0, y como ahora va a bajar, la rapidez tiene que aumentar en 10 por cada segundo. Es decir, si de esa posición a esa posición pasa un segundo, nos vamos a dar cuenta que acá la rapidez viene a ser 10 metros por segundo, porque acá era 0, pasa un segundo, aumenta en 10. Si acá hay 10, pasa un segundo, entonces la rapidez por esta parte, ¿cuánto será? 20 metros por segundo, porque va aumentando en otro 10. Si acá viene 20 metros por segundo y acá transcurre otro segundo, te vas a dar cuenta que acá la rapidez, ¿cuánto viene a ser? 30 metros por segundo. Y así sucesivamente yo puedo ir completando, ¿no? En el siguiente segundo será 40, en el siguiente segundo será 50, en el siguiente segundo 60 y así sucesivamente, sí, solo sí estaría partiendo del reposo. De esta gráfica nosotros podemos aprovechar para sacar algunas propiedades importantes. A esta línea que tú observas lo denominamos nosotros nivel de referencia. Y una pregunta que siempre vas a encontrarte o que te van a mencionar acá es verificar si en este nivel de referencia tienen la misma velocidad. ¿Qué dirías tú? ¿Tendrán la misma velocidad acá? ¿Sí? Ponte a pensar un poquito, a ver. Profesor, acá vale 20, acá vale 20. ¿Sí? El error que comúnmente se comete acá es pensar que tienen la misma velocidad. Pero recuérdate que la velocidad es una magnitud vectorial, y si es una magnitud vectorial, para que tú digas que esa magnitud vectorial sea la misma, debe cumplir el requisito de que tenga el mismo valor y que además tenga la misma dirección. Esta velocidad de acá es hacia arriba, esta velocidad de acá es hacia abajo. Como no tienen la misma dirección, entonces no tienen la misma velocidad. Pero sí tienen la misma rapidez, porque la rapidez solamente es la cantidad, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. En la rapidez no nos interesa hacia dónde estaría orientado esa velocidad, solamente vemos la cantidad. Es por eso que acá en este nivel de referencia yo tengo rapidez 10 metros por segundo y por acá rapidez 10 metros por segundo. Las rapideces son iguales, más no sus velocidades. Y en la parte superior sus rapideces, ¿no?, van a ser también iguales, tal como tú estás observando en esa parte. Date cuenta que cuando tú analizas respecto a un mismo nivel de referencia, tanto el tiempo de subida y el tiempo de bajada son movimientos simétricos, por decirlo así. Es decir, acá yo puedo en el desarrollo de los ejercicios analizar en la subida del cuerpo en caída libre o puedo analizar en la bajada del movimiento de caída libre. Porque date cuenta que el tiempo que va demorando en subir es el mismo tiempo que va demorando en bajar. La altura que va subiendo al momento de que él está ascendiendo es la misma altura de la que él baja al momento de su descenso. Entonces yo puedo escoger convenientemente en la resolución de algunos ejercicios o lo analizo cuando sube o lo analizo cuando baja. A veces es más sencillo analizarlo en la bajada, ¿sí? Ahora, por ahí se te puede ocurrir preguntar, profesor, ¿y se podrá calcular esta altura que va subiendo en este tramo? ¿Se podrá calcular esta pequeña longitud que logra subir en este otro segundo? ¿O se podrá calcular esta longitud de acá? Sí, porque recuérdate que la trayectoria es una línea recta y la aceleración de la gravedad es una aceleración constante. Y si es trayectoria rectilínea y aceleración constante, eso es
un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y si es un MRV, te da la posibilidad de que tú puedas usar todas las ecuaciones que has aprendido del MRV. Entonces, una de las ecuaciones del MRV que me va a permitir calcular distancias, por ejemplo, esta distancia y esta distancia sería la siguiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular esta altura, lo voy a hacer como el valor de la rapidez inicial, que vale 0, más la rapidez final, que vale 10, lo voy a dividir entre 2 y a todo esto lo voy a multiplicar por el tiempo. Y el tiempo de esta parte a esta parte vale 1. Y date cuenta acá que tú vas a tener 10 entre 2 vale 5, 5 por 1, esta longitud de acá será 5 metros. Los 5 metros válidos para la subida y válidos para la bajada. Con esa misma idea yo puedo calcular esta longitud de acá, en donde diremos la altura es igual. Ahora, esto será la rapidez inicial, que vale 10. Esto de acá será la rapidez final, que vale 20. Sobre 2, y a esto le voy a multiplicar el tiempo, que vale 1. 10 más 20, 30, entre 2, 15 por 1, esto es 15 metros. 15 metros válidos en el momento que está subiendo y en el momento que está bajando. Y en este otro tramo, con la misma idea, diremos la altura es igual la rapidez inicial, que vale 20, la rapidez final, que vale 30, sobre 2, y todos estos multiplicado por el tiempo, que vale 1. 20 más 30, 50, entre 2, 25 por 1, esto de acá es igual a 25 metros. Date cuenta en que estas longitudes cumplen ciertas propiedades del MRV, si te recuerdas. El movimiento de subida es un movimiento en el cual la velocidad empieza a disminuir. Y si la velocidad disminuye, siempre se menciona que el movimiento es desacelerado. En la bajada, la velocidad aumenta. Y si esta velocidad aumenta, se dice que el movimiento es acelerado. Y una de las propiedades del movimiento acelerado en el MRV es que en este primer segundo, siempre esta distancia era igual a la mitad del valor de la aceleración. Mira acá, la aceleración vale 10. Esta distancia vale 5, y 5 es la mitad de 10. Es una propiedad que siempre tienes que tener presente en estos movimientos. O en la subida. Esto de acá corresponde el último segundo de movimiento desacelerado. Y una de las propiedades del movimiento desacelerado es que esta distancia tenía que ser igual a la mitad del valor de la aceleración. Y tú te das dando cuenta que coincide, ¿no? Esto de acá vale 5, ¿eh? Y 5 es igual a la mitad de la aceleración. Veamos por esta parte algunos casos particulares. Es muy importante que tú conozcas estos casos particulares, porque en muchos de ellos te van a hacer más práctico en la resolución de los ejercicios. Por ejemplo, el primero es cuando nosotros soltamos un objeto en caída libre, soltamos. Si soltamos, recuerda que su velocidad de lanzamiento, ¿cuánto es? 0. Va a empezar desde el reposo y va a ser afectado por la aceleración de la gravedad. Eso indica que su velocidad va a ir aumentando de 10 en 10. Pero no me voy a concentrar en el valor de la velocidad, sino en la altura que logra descender luego de cierto tiempo. De esta posición a esta posición vamos a considerar que pasa un tiempo t. Y esta altura de acá, esta pequeña altura de acá, siempre va a ser igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. En un gran porcentaje de problemas que tú vas a enfrentarte, el valor de la gravedad va a ser 10. Y si dices, profesor, vale 10. Y si es 10 entre 2, esto de acá, ¿cuánto va a ser? 5 veces el tiempo al cuadrado. Entonces tú de forma rápida puedes decir, si es que parte del reposo para un tiempo t, la altura que logra descender será igual a 5 veces el tiempo al cuadrado. Pero recuerda, ¿para qué es eso? ¿La gravedad cuánto vale? Vale 10. Ahora, te puedes preguntar, profesor, si la gravedad ya no vale 10, ¿le pongo 5? Cuidado ahí, ¿eh? No, simplemente utilizas esto, el valor de la gravedad sobre 2, que puede ser 9,81, 9,8 sobre 2 por el tiempo al cuadrado.
Pero te mencioné hace un momento, hay un gran porcentaje de problemas con esta forma. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Puedes preguntarte. Es decir, si tú, por ejemplo, sueltas un objeto por acá, una velocidad 0, y de pronto él va descendiendo, ¿no? Y ya han transcurrido 2 segundos, por ejemplo. Ya transcurrieron 2 segundos. Ojo, partiendo desde el reposo, inmediatamente tú te pones a pensar, el tiempo vale 2, entonces 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Y estos cálculos tú lo puedes hacer de forma muy rápida. Entonces en 2 segundos en la caída ya bajó 20 metros. O puedes tener algún ejercicio en la cual te diga, el objeto parte del reposo, empieza a descender y ya tiene en caída libre, por ejemplo, te puede decir, ya está en caída libre 4 segundos. Y si está en caída libre en 4 segundos, viendo acá, 4 al cuadrado, 16 por 5, esto de acá viene a ser 80 metros. O sea, ya logró bajar 80 metros. O por acá, si el objeto parte del reposo y viene, está descendiendo por esa parte, pero ya el tiempo de caída ya es 6 segundos. Desde esta posición a esta posición ya son 6 segundos. Entonces son 6 al cuadrado, 36 por 5, 180. La altura que ya logra bajar en esos 6 segundos son 180. Y te vuelvo a repetir, para que uses esto, la condición es que parta del reposo, que se suelte el objeto y ya esté en caída libre con un valor de gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Los otros casos particulares que nosotros debemos de conocer es respecto a un mismo nivel de referencia. Por ejemplo acá, la velocidad hacia arriba. Este valor de la velocidad es afectado por la gravedad. Es decir, por esta parte nosotros vamos a tener el valor de la aceleración de la gravedad. Esta velocidad de lanzamiento verticalmente hacia arriba, mientras va subiendo, es afectado por la gravedad, por lo tanto disminuye y va a llegar acá a tener una velocidad 0. Recuerda que cuando ya tiene velocidad 0, ya no tiene capacidad de seguir subiendo. Entonces, esta altura se considera la altura máxima. Es el máximo alejamiento que logra la partícula respecto del nivel de lanzamiento. Y hay una forma particular de poder calcular esa altura máxima. Esta altura máxima lo vamos a calcular como esta velocidad de lanzamiento elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Hay que tener en cuenta esto de acá. Pero esto es una forma de calcular la altura máxima. A veces los estudiantes o muchos estudiantes caen en el error de al ver una ecuación y quieren aplicarse a todo tipo de ejercicios esa ecuación. No, cada ejercicio que a veces nosotros nos enfrentamos al momento de desarrollar tienen diferentes particularidades y lo que nosotros tenemos que saber es cómo enfrentarlos. O utilizo eso o utilizo alguna otra ecuación. Eso tú lo vas a ganar mientras más practiques en la resolución de los ejercicios. Esto es en función de la altura máxima. Pero esta partícula, fíjate, viene y acá, ¿no? Se va a demorar cierto tiempo en poder subir y llegar a esta posición. A este tiempo en el cual él va a tener una altura máxima, es decir, logra tener una velocidad 0, lo vamos a denominar tiempo de subida. Se abrevia como tiempo S, tiempo de subida. Pero como el movimiento de subida y el movimiento de bajada son simétricos, es decir, él empezaría a 0 y nuevamente va a bajar por esta parte, se va a demorar el mismo tiempo. Pero como está bajando, a este tiempo se denomina el tiempo de bajada. Y respecto a un mismo nivel de referencia, el tiempo que demora en subir y el tiempo que demora en bajar serán iguales. ¿Y cómo vas a calcular ese tiempo de subida? Va a ser bastante sencillo.
el tiempo de subida, que va a ser igual al tiempo de bajada, lo vas a calcular de la siguiente forma. ¿Te recuerdas de los ejercicios anteriores que hemos realizado? Si esto era 20 metros por segundo, era 20, 10 y 0, pasan 2 segundos. Si fuera 40 metros por segundo, es 40, 30, 20, 10, 0, pasan 4 segundos. Ah, profesor, eso de manera rápida, si es 40, es 40 entre 10, si es 20, 20 entre 10. Y de forma general, el tiempo que demora en subir será este valor de la velocidad de lanzamiento hacia arriba entre el valor de la gravedad. Es decir, es la velocidad de lanzamiento v sub 0 dividido entre el valor de la aceleración de la gravedad. De esta manera, nosotros vamos a calcular el tiempo que demoraría en subir. Eso básicamente cuando los tiempos ya no son múltiplo de 10. Porque a veces cuando son múltiplo de 10 es bastante poder reconocer de manera inmediata cuándo es ese tiempo. Pero si lo lanzo, por ejemplo, lo lanzo a 8 metros por segundo, el tiempo será 8 entre 10, 0,8. Si lo lanzamos a 23 metros por segundo, el tiempo de subida será 2,3 porque va a ser 23 entre 10. Eso es lo que nos está indicando eso. Otro tiempo que también se relaciona bastante acá es todo este tiempo de acá, lo que sube y lo que baja. A esto lo puedes denominar tiempo total o lo puedes denominar tiempo de vuelo. Nosotros vamos a trabajar en función del tiempo de vuelo, cuya notación es TV o T vuelo, tal como observas en esta parte. Este tiempo de vuelo, si has sido bastante observador, solamente será ¿qué? La suma de este tiempo que demora en subir y este tiempo que demoraría en bajar. Entonces, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y si tú sumas el tiempo de subida y el tiempo de bajada, como cada uno de ellos es la velocidad de lanzamiento vertical hacia arriba entre la gravedad, el tiempo de vuelo será 2 veces esa velocidad de lanzamiento hacia arriba entre el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, de esta manera nosotros vamos a calcular el tiempo de vuelo, ¿sí? Hace un momento yo te estaba mencionando que a veces el movimiento de caída libre, ¿no? Nosotros tenemos que escoger convenientemente dónde analizar, ¿no? Va a ser a veces mucho más fácil analizar él o analizar la bajada. Esta altura máxima que tú ves como la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, también lo puedo relacionar, lo puedo calcular así, como 5 veces el tiempo al cuadrado. Profesor, ¿y cómo puedo calcular esto? Si analizo la bajada, porque parte de cero, parte de cero, se demora un tiempo que es el tiempo de subida o el tiempo de bajada, entonces esta altura que sería también la altura máxima lo puedo calcular como 5 veces el tiempo al cuadrado. En muchos ejercicios que nosotros desarrollamos en clase, a veces la forma de cómo interpretar nos va a ayudar bastante en encontrar las soluciones de esos ejercicios. Pero ya va a haber algunos ejercicios los cuales van a ser engorrosos en la forma del análisis y para ello sale en nuestra ayuda las diferentes ecuaciones, sale ya la parte matemática, ¿no? Dentro de las ecuaciones vamos a aprender a diferenciar 2 tipos de ecuaciones. Vamos a tener ecuaciones escalares y también vectoriales. Por esta parte vamos a explicar las ecuaciones escalares. Dentro de las ecuaciones escalares, lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer son las magnitudes que están interviniendo en cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, esta longitud de acá, representado por h, va a ser la altura. La notación de v sub 0 va a ser la rapidez inicial. La notación de vf va a ser v, o en este caso, valor de la rapidez final. Por esta parte tienes el tiempo y por esta parte tienes el valor de la aceleración de la gravedad. Son 5 magnitudes que están interviniendo en las ecuaciones. Y si tú te recuerdas y eres bastante observador, son las mismas ecuaciones y las mismas magnitudes que has visto anteriormente en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es empezar a escribir estas ecuaciones.
Una de las ecuaciones es que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos el valor de la aceleración de la gravedad multiplicada por el tiempo. Esto de acá, muchachos, es la primera ecuación. Segunda ecuación, que yo sé que también te recuerdas, es la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Eso de ahí viene a ser la segunda ecuación. Tercera ecuación es la altura, a rapidez inicial por tiempo más menos 1/2 de la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y la otra ecuación que de alguna manera ya hemos visto en la parte de la teoría era que la altura es igual a la rapidez inicial más la rapidez final sobre 2, y todo esto de acá está multiplicado por el tiempo. También te das cuenta que estas tres primeras ecuaciones tienen dos signos, un signo más, un signo menos. Cuando tú quieres analizar el movimiento de caída libre de manera escalar, tienes que aprender a diferenciar en qué momento uso el signo positivo y en qué momento uso el signo negativo. Y eso va a depender del tipo de movimiento que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, entre ellos dos se usaba el signo más en los movimientos en donde la velocidad aumenta. Y un movimiento en donde la velocidad aumenta es un movimiento acelerado. Y recuérdate, ¿cuándo aumenta la velocidad? ¿Cuando el objeto sube o cuando el objeto está bajando? Cuando baja, ¿sí? Entonces, usamos más cuando el móvil baja, porque al momento de bajar su movimiento será acelerado. Y menos se usa cuando la velocidad disminuye. ¿Y cuándo disminuye? Cuando lanzas el objeto verticalmente hacia arriba. Es decir, usamos menos cuando el objeto o cuando el móvil sube. Eso hay que tener en cuenta al momento de desarrollar las ecuaciones. En cambio, esta última no hace diferencia entre si el movimiento es de bajada o el movimiento es de subida. ¿Por qué? Porque ese valorcito de acá me representa siempre el valor promedio de las rapideces. Y para el promedio solamente me interesa la semisuma. No interesa si va a aumentar o va a disminuir. Nos interesa la semisuma. Es por eso que de acá no hay el signo más y el signo menos. Veamos por esta parte lo que son las ecuaciones vectoriales. Las ecuaciones vectoriales van a tener una forma similar a las ecuaciones escalares. Vamos a poner por acá las más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, de acá, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicada por el tiempo. Una de las ecuaciones vectoriales bastante usadas. La otra ecuación vectorial es desplazamiento es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más 1/2 de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. La otra ecuación, el desplazamiento es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Yo sé que al observar estas ecuaciones te estarás preguntando, profesor, yo las veo igualitas a las escalares. Vas a tener un poquito de cuidado en esa parte. La notación es distinta, mira, porque en una ecuación escalar no estaba esta flechita que está acá arriba. En la ecuación escalar acá solamente estaba VF y no se leía velocidad, se leía rapidez. En cambio acá es velocidad. La diferencia con el escalar es que en la escalar acá había dos signos, más y menos. Acá no, acá todos son positivos.
En la escalar nos interesaba ver si el movimiento era de subida o el movimiento es de bajada. En las ecuaciones vectoriales, por decirlo así, no nos interesa cómo es el movimiento. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que va a hacer acá va a ser un trabajo vectorial. Por ahí te preguntas, profesor, ¿cómo que vectorial? Tienes que recordarte, por ejemplo, en la semana 1 y en la semana 2 se ha hecho la parte de vectores unitarios. Y si te recuerdas, asociados al sistema de ejes coordenadas en un plano, había vectores unitarios o vectores direccionales. ¿Qué quiere decir? Que si la magnitud vectorial tenía dirección hacia la derecha, tú le tenías que colocar el vector unitario más i, que indicaba que iba hacia la derecha. Si el vector era hacia la izquierda, tú tenías que colocar el vector unitario menos i. Si el vector era hacia arriba, tenías que colocar el vector unitario más j, y si el vector era hacia abajo, tenías que colocar el vector unitario menos j. Tú tienes que recordarte eso. Como va a ser un movimiento vertical, el más i y el menos i de alguna manera no va a estar involucrado en las ecuaciones, pero sí va a estar involucrado el más j y el menos j. Quiere decir que si tú la magnitud lo observas con dirección hacia arriba, tienes que ponerle más j. Y si observas con dirección hacia abajo, tienes que ponerle menos j. Pero como van a tener todas las magnitudes el mismo vector unitario, podemos asumir que si es hacia arriba es positivo y si es hacia abajo es negativo. Es decir, de esto lo que tú tienes que interpretar es lo siguiente. Si te dice que hay una partícula gráficamente con esta dirección de velocidad, por ejemplo, 12 metros por segundo, para las ecuaciones vectoriales tú no lo tienes que poner 12 metros por segundo. Lo que tú tienes que poner acá, la velocidad, es de esta forma. La velocidad es menos 12j metros por segundo. Recuerda que el signo solamente nos está indicando la dirección de esa magnitud vectorial en ese instante. Menos j, ¿por qué? Porque va hacia abajo. ¿Sí? Si tuvieras, por ejemplo, una velocidad que va hacia arriba y cuyo valor, ¿sí?, le vas a poner 8 metros por segundo, matemáticamente, en función de los vectores unitarios, tú tienes que poner que la velocidad en ese instante es más 8j metros por segundo. El más j me indica que es hacia arriba. ¿Sí? ¿Te recuerdas? ¿Sí? ¿Hacia dónde era la aceleración de la gravedad? ¿Te recuerdas eso? El vector aceleración de la gravedad es un vector vertical hacia abajo, cuyo valor en valor promedio es 10 metros por segundo al cuadrado. Pero en las ecuaciones vectoriales tú no lo vas a considerar de esa forma. En las ecuaciones vectoriales, el vector aceleración, que tiene notación g con una flechita encima que indica vector aceleración, tienes que poner su dirección y tienes que poner su módulo. Dirección hacia abajo, entonces menos 10j metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Te vuelvo a repetir, el signo solo indica la dirección del movimiento. ¿Sí? No es que la gravedad sea negativa, te indica que gráficamente ese vector lo graficas hacia abajo. Veamos cómo funcionan estas ecuaciones en dos ejemplitos bastante sencillos, como para tener en cuenta. El primer ejemplo te dice,
Se lanza una esfera verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 metros por segundo y me pide luego de qué tiempo se duplicará su rapidez. Podemos hacer una gráfica de cómo es el movimiento. Acá te dice, hay una partícula que se va a lanzar verticalmente hacia arriba. El valor de la velocidad inicial me dice que viene a ser 30 metros por segundo. Tú sabes que el vector de aceleración de la gravedad es hacia abajo, de esta forma, y su valor vale 10. Si por acá me menciona que se va a duplicar, recuérdate, mientras la partícula sube, ¿qué pasa con la velocidad? Ah, profesor, disminuye la velocidad. Pero acá me dice que se duplica. Entonces, para que se cumpla esa condición, ¿qué tiene que suceder con esa partícula? Si en momento de subir va a empezar a disminuir su velocidad. Pues eso te hace pensar entonces que esta partícula tiene que ir disminuyendo su velocidad, llega a la parte más alta, ¿sí?, en donde él tiene un reposo instantáneo, acá arriba, reposo instantáneo, y luego tiene que bajar. Empezaría la bajada desde el reposo, nuevamente continuaría bajando, llegaría a la misma posición, pero tú sabes, en el mismo nivel de referencia tiene la misma rapidez, pero acá me está diciendo que se tiene que duplicar, y si se tiene que duplicar, entonces la rapidez estará más o menos por acá. Y este valor de rapidez, si se duplica, lógicamente tú acá, si es 30, el doble de 30, por acá ¿cuánto tiene que ser? 60 metros por segundo. Me doy cuenta que el movimiento es de subida y bajada. Entonces me está pidiendo cuál es el tiempo que transcurre desde esta posición hasta que llega a la parte más alta y luego llegue a esa posición. Me está pidiendo ese tiempo t. Date cuenta que es un movimiento de subida y movimiento de bajada. Una clave para poder aplicar las ecuaciones vectoriales es que el movimiento en caída libre sea bidireccional, es decir, suba y baje. Porque si el movimiento sería solamente de subida, es más sencillo utilizar las ecuaciones escalares. O si el movimiento fuera solo de bajada, es mucho más sencillo utilizar solo las escalares. Pero en un movimiento en donde sube y baja, para de alguna manera no estar analizando cómo sube y cómo baja, las ecuaciones vectoriales son bastante prácticas. Por ejemplo, acá te va a mencionar lo siguiente. Como me pide el tiempo, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y el vector de aceleración, utilizamos esta ecuación vectorial. Velocidad final es igual a velocidad inicial más el vector aceleración multiplicada por el tiempo. Ahora voy a reemplazar. Pero recuérdate que para que tú pongas esto, tienes que fijarte en su dirección y en su módulo. Esta velocidad final, ¿dónde está? Dime, ¿acá sí o no? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Profesor, si es hacia abajo es negativo. Voy a obviar el J, porque todos van a tener J. Entonces, si es hacia abajo, solamente negativo. Menos 60. Hacia abajo y vale 60. La velocidad inicial, acá está la velocidad inicial. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Profesor, es positivo, entonces simplemente pongo 30. Más el vector gravedad, pero el vector gravedad es hacia abajo, y hacia abajo es negativo. Entonces más, paréntesis, 10 del vector gravedad multiplicado por el tiempo. Ley de signos, mira. Por acá vas a tener menos 60 es igual a 30 más por menos 10 veces el tiempo t. Él pasa al primer miembro 10 veces el tiempo t. Este menos 60 pasa a sumar, en total sería 90. Y acá el 10 pasaría a dividir y el tiempo es igual a 9 segundos. Eso sería el tiempo que demoré. ¿Te das cuenta que es bastante práctico? Ahora veamos el segundo ejemplo.
No dice. Si la esfera se lanza tal como se muestra, luego de cuánto tiempo se encuentra a 60 metros por debajo del nivel de lanzamiento. Observamos la figura y nos vamos a dar cuenta que esta partícula es lanzada verticalmente hacia arriba con un valor de velocidad de 20, y tú sabes que el vector aceleración de la gravedad es hacia abajo, cuyo valor vale 10. Eso hace entonces que esta velocidad empiece a disminuir. La partícula va a ir subiendo y luego va a bajar. Sube y luego estaría bajando. Me dice 60 metros por debajo del nivel de lanzamiento. Entonces puedo hacer una gráfica que se adecue a la información que tengo en el texto. Y tendré esta longitud, fíjate, esta longitud respecto al nivel de lanzamiento viene a ser igual a 60 metros. Y me está pidiendo el tiempo transcurrido desde el nivel de lanzamiento hasta que llegue a esta posición. Me pide t. Por ahí puedes empezar a analizar y mencionar, profesor, puedo primero la subida y luego la bajada. Pero como es un movimiento de ida y vuelta, subida y bajada, voy a utilizar una ecuación vectorial. ¿Qué ecuación vectorial me puede involucrar en este ejercicio? Tengo la velocidad inicial, el vector aceleración, tiempo, y acá tengo esta altura. La altura, lo que tengo que hacer es convertirlo en un vector. Profesor, ¿qué vector se asocia a esta altura? El vector desplazamiento. Y recuerda que el vector desplazamiento es el vector que une la posición inicial con la posición final. Esto es el vector desplazamiento. Y el vector desplazamiento se le representa de esta forma, porque empieza acá y termina en esta posición, vector desplazamiento. Lo que vamos a hacer entonces es usar la siguiente ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial que vamos a colocar en esta parte es la más usada dentro de todos los problemas de movimiento de caída libre. El desplazamiento, fíjate, desplazamiento, velocidad inicial por tiempo más un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá es, mira, el desplazamiento tiene módulo y al costadito voy a poner la dirección. ¿El desplazamiento hacia dónde es? Es hacia abajo, entonces este desplazamiento es hacia abajo. La dirección es hacia abajo. La velocidad inicial que está acá, ¿hacia dónde es? Es hacia arriba. Por el tiempo. Más un medio. El vector aceleración. Tú sabes que el vector aceleración tiene dirección hacia abajo. Hacia abajo. Y todo esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Recuerda que si es hacia arriba es positivo, si es hacia abajo es negativo. El vector de desplazamiento es hacia abajo, negativo, menos 60, menos me indica que es hacia abajo, 60 es la cantidad, esta velocidad inicial es hacia arriba, 20 hacia arriba positivo, más un medio por el valor de la gravedad que vale 10, profesor, pero es negativo. Entonces menos 10 por el tiempo al cuadrado. Entonces voy a tener menos 60 igual a 20 multiplicado por el tiempo t más un medio de menos 10 por t cuadrado. Tendré menos 60 es igual a 20t. Y acá, mira, menos 10 entre 2, menos 5. Menos por más, menos 5t cuadrado. ¿Te das cuenta que te va a empezar a salir una ecuación cuadrática? Y esa ecuación cuadrática la vamos a copiar por esta parte.
Entonces vamos a tener menos 60 es igual 20t menos 5t cuadrado. Voy a ordenar esa ecuación cuadrática, ¿sí? Este menos 5t voy a pasar al primer miembro, entonces tengo 5 veces el tiempo al cuadrado, este 20t viene menos 20t menos 60, esto es igual a 0. Para hacerlo más sencillo, vamos a dividir ¿entre cuánto? Entre 5. Cada uno de los términos. Entonces voy a tener t cuadrado menos 4t menos 12. Esto de acá es igual a 0. ¿Cómo desarrollas esto? Descompones t por t, por acá menos 6 más 2. En la descomposición tenías que darte cuenta que si yo multiplico t por menos 6 voy a tener menos 6 veces t, y por acá t más 2 voy a tener más 2 veces t. Ahora tenemos que sumar. Es un poquito de álgebra. Menos 6t más 2t menos 4t. Lo que tenías que verificar que él tiene que coincidir con el término central, y si coincide con el término central significa que la factorización que tú estás realizando es la adecuada. Por lo tanto, los factores será t menos 6 y el otro factor será t más 2. Esto es igual a 0. Para encontrar los valores de t, cada uno de los factores que tú tienes acá, igualamos a 0, igualamos a 0. Para el primer valor de t, entonces voy a tener t menos 6 es igual a 0 y t es igual a 6. El segundo valor de t más 2 es igual a 0 y t es igual a menos 2. Recuerda que estos valores matemáticamente están bien, pero tú tienes que darle una interpretación física. ¿Qué estás calculando? T. Profesor, ¿y qué representa t? El tiempo. Y por acá me dice tiempo negativo. Tú sabes que no hay tiempo negativo. Por lo tanto, este valor de t físicamente no es posible. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser 6. Entonces diremos acá, por lo tanto, el tiempo en el cual esa partícula se va a encontrar a 60 metros por debajo del nivel de lanzamiento ocurre luego de 6 segundos de haber sido lanzado. Empezamos con la pregunta número 1. En esta pregunta nos está mencionando, encuentre a qué altura se va a encontrar esta partícula luego de 6 segundos de haber sido lanzada. Si nosotros observamos la figura, nos está mencionando que por acá hay una rapidez de 15 metros por segundo. Es vertical hacia abajo. Tú sabes que el movimiento es un movimiento vertical de caída libre. Y según las condiciones te está mencionando que ha pasado 6 segundos. Quiero que te concentres en el valor de la velocidad. Profesor, esto vale 15, pero ¿hacia dónde está? Hacia abajo. Esta partícula que está bajando, en algún momento tuvo que partir del reposo, ¿no? Por acá, por ejemplo. En esta posición su velocidad tuvo que ser 0. Y como sabes que la velocidad va aumentando de 10 en 10 por cada segundo, y de pronto por acá yo tengo 15 metros por segundo, me voy a dar cuenta que acá ha pasado ¿cuánto? 1,5 segundos. Pero en el ejercicio me está mencionando que ha pasado ¿cuánto tiempo? 6 segundos. Y para que cumpla esa condición, significa que esta partícula tuvo que ser lanzado verticalmente hacia arriba. Porque cuando la partícula iba subiendo y estaría en el mismo nivel, su rapidez viene a ser 15 metros por segundo. Si eso vale 15 metros por segundo, esta partícula, ¿no?, subiría, llegaría a tener una velocidad 0. Pero como estamos en función del mismo nivel de referencia, el tiempo que demore en bajar y el tiempo que estaría demorando en esta parte en subir tienen que ser iguales. Acá hay 1,5, por acá también debe haber 1,5.
Nos damos cuenta que el tiempo ya va a ser 1,5 más 1,5 son 3 segundos. Me estaba mencionando que son 6 segundos. Por lo tanto, faltaría, a ver, si acá hay 3 y eran 6, me están faltando 3 segundos. Entonces, esos 3 segundos significa que la partícula ha sido lanzada de esta posición con un valor de velocidad verticalmente hacia arriba y que de esta posición a esta posición han transcurrido 3 segundos. Pero tú sabes que la velocidad de la partícula cuando va subiendo empieza a disminuir de 10 en 10 por cada segundo. Profesor, acá hay 3 segundos. ¿Y en 3 segundos cuánto habrá disminuido? 30. ¿A qué número le quito 30 para que me dé 15? Este número acá, ¿cuánto tiene que ser? 45 metros por segundo. Entonces, esto de acá me va a representar la posición de lanzamiento. Si eso es la posición de lanzamiento, me está preguntando a cuántos metros de la posición de lanzamiento se va a encontrar la partícula. Es decir, me estarían pidiendo esta longitud h. Pero esa altura lo puedo calcular en la subida, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos acá el punto P y acá el punto Q, podemos mencionar en esta parte, en el tramo de P a Q. Recuerda que está en la subida. Por lo tanto, esta altura va a ser igual a la rapidez inicial más la rapidez final entre 2 y todo eso multiplicado por el tiempo. Entonces, esta altura es igual. La rapidez inicial vale 45. La rapidez final vale 15. Entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo, y date cuenta que el tiempo ¿cuánto es? 3. 45 más 15 hacen 60, entre 2, 30 por 3, esta altura es igual a 90 metros. Esto de acá sería la respuesta al problema. Y si tú ubicas tus claves, vas a darte cuenta que esa respuesta lo encuentras en la alternativa D, 90 metros. En esta pregunta me está dando la posición de esta partícula con velocidad hacia arriba que vale 25 metros por segundo. El auto acá que desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad 15 metros por segundo, la separación inicial entre ellos 20 metros y me pregunta cuál es la separación entre ellos luego de 2 segundos. Esos 2 segundos tienen que pasar para la esferita y esos 2 segundos tienen que pasar para el auto. Voy a empezar a analizar primero la esfera. Recuerda que la esfera está desarrollando un movimiento vertical de caída libre. Eso indica entonces que la velocidad mientras va subiendo empieza a disminuir. Como me menciona que son 2 segundos, como acá tiene 25 metros por segundo, entonces acá en 2 segundos habrá disminuido a tener 25, 15 y por esta parte tendrá 5 metros por segundo, porque ha pasado 2 segundos. Ahora, en estos 2 segundos él habrá subido cierta altura. Esta altura h lo voy a calcular por esa parte. Esa altura, conociendo el valor de la velocidad inicial, el valor de la velocidad final, puedo decir velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Entonces la altura es igual, el valor inicial de la velocidad es 25, el valor final de la velocidad 5 sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo que viene a ser 2. 25 más 5, 30, entre 2, 15 por 2, 30 metros. Entonces en esos 2 segundos la esfera adicionalmente se aleja 30 metros respecto de su posición inicial. Quiere decir que toda esta separación vertical desde este punto hasta este punto ya sería 50 metros. Ahora lo que voy a hacer es ver cuál es la distancia que logra avanzar el auto. Pero recuerda que el auto está realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, por acá, para el auto que desarrolla un MRU, la distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Su rapidez vale 15, entonces esta distancia será
15 nos dice que pasa 2 segundos y la distancia será igual a 30 metros. Pero el auto está viniendo a lo largo del plano inclinado y luego de esos 2 segundos vamos a tener en esta posición. El auto estará justo en esta posición y como esta es la posición de la esfera, me está pidiendo cuál es esta separación. Me pide toda esta longitud, a la cual vamos a denominar X. Vamos a también darnos cuenta que acá en el gráfico te está dando un ángulo de 37 grados. Si esto vale 37 grados, esto es la posición inicial del auto, posición final del auto en 2 segundos, me voy a dar cuenta que la distancia es 30 metros. Es decir, toda esta longitud de acá vale 30 metros. Si esto vale 30 metros, esto vale 37, este ángulo de acá va a ser 53 grados. Si esto vale 53, fíjate, acá hay 30, acá hay 20, todo esto suma 50. Esto es 50, esto es 30, entonces por acá 90 grados y, ¿no? 353, como 4, como 3, como 5. 30, 50, esto de acá será 40 metros. Entonces, la respuesta a este problema va a ser igual a 40 metros.